Bueno, nosotras somos Ukira, el feminista más odiado de Venezuela. Bueno, somos un grupo feminista con una visión interseccional. Los análisis que hacemos desde el feminismo es siempre desde la mirada interseccional. Actualmente tenemos una nueva voluntaria, que es Valeria, que es parte de la comunidad LGTBI. Por lo que intentamos es que nuestras compañeras todas se sientan incluidas en nuestra visión, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con María Fernanda sobre maternidad, maternalización y feminismo. Entonces, Noelia va a presentarle un mini currículo de Maffer. Exactamente. Bueno, como ya saben, la que hoy nos va a dar todo sobre este tema es nuestra querida María Fernanda Montilla. Ella es monitora de la Red de Mujeres de Miranda, es feminista, activista y nos va a dar toda su perspectiva en esto de la maternidad. Además, ella es madre de gemelos, corrígeme María Fernanda. Entonces, es una perspectiva que vamos a tener no solamente de feminista, sino de una madre. Aquí vamos a participar todos como conversatorio, vamos a poder resolver o contestar dudas o preguntas que tengan. Por ahora vamos a mantener los audífonos y las cámaras apagadas para que María Fernanda nos explique todo lo que nos tiene que comentar. Y en la última parte vamos a contestar todas sus preguntas. Sí, bueno, te dejo la palabra, María Fernanda. Sí, vamos a hacer algunas interacciones entre Maffer y nosotras, algunas preguntas, y bueno, vamos a ir viendo qué se desarrollan. Recuerden que esto es desde la mirada feminista y bueno, es un espacio de reflexión, es un espacio no de imposición, sino para reflexionar sobre algunos temas y algunas vivencias que tenemos que recordar que las vivencias individuales no refieren a las vivencias de otras mujeres, sino que Maffer va a hablar desde sí, ¿ok? Entonces voy a poner la diapositiva, Maffer. Chévere. Bueno, ya gracias Noelia y Melanie por presentarme y por darme también el espacio. Yo voy a empezar hablando sobre la maternalización porque creo que inicia, digamos, un ciclo que culmina o se extiende hacia la maternidad. Entonces, quiero leerles las dos primeras citas que tengo en esta lámina que pueden estar viendo. Apenas termine de leerlas, no hay problema para quitarlas, quiero leerles estas primeras dos citas que son de Marcela Nari. Marcela Nari fue una historiadora argentina que se dedicaba a, digamos, centrar su visión en el desarrollo histórico de las mujeres y desde una visión feminista. Y ella define la maternalización como la progresiva confusión entre mujer y madre, femineidad y maternidad. Y ella sostiene que esta se justificaba en la naturaleza, entre comillas, digamos, y pretendía ser universal, abarcar a todas las mujeres sin distinción de clases sociales, iba más allá de la posibilidad real o los deseos de tener o no hijos, y alcanzaba incluso a las niñas. Me quiero detener acá, si quieren pueden quitar la lámina para, bueno, si quieren de repente ver la explicación. Me quiero detener acá porque yo creo que nuestro proceso de maternalización inicia desde que somos niñas. Yo creo recordar que la primera vez que me regalaron un muñeco, uno de estos bebés queridos, digamos, yo tenía más o menos 3 años, 2, 3 años. Y yo particularmente me considero una especie de oveja negra en el sentido de que yo desde pequeña sentía como un rechazo a esta clase de imposiciones de, por ejemplo, bebés, ¿sabes? Yo me consideraba una bebé, entonces yo decía, tienes que cuidar a tu bebé. No, eso no. Yo como tal lo veía bastante contrario a lo que tenía que vivir, pero esa era yo. Pero estoy segura que la mayoría de las mujeres, por no decir todas, vivimos un proceso, bueno, no debo decir el mismo proceso que yo, pero muchas mujeres vivieron un proceso de maternalización como el que yo viví. Y quiero
señalar que voy a explicar el proceso de maternalización que yo he vivido durante toda mi vida, y puedo más o menos dibujar el proceso de maternalización que han vivido, yo creo que la mayoría de las mujeres de este país. Entonces, empiezo por el mío. Desde niña, con este tema de socialización primaria, a raíz de los juguetes y el bebé y el mercadito, y además toda esta serie de comerciales en los que tú te ves expuesta a querer un bebé que tiene lagrimitas de verdad, que le cambias el pañalito de verdad, que llora de verdad, tú te vas construyendo inconscientemente muchas veces, porque yo aunque lo rechazaba, también lo quería, porque bueno, si todos tienen el juguete, ¿por qué yo? Es un tema como que también, ¿no? De ir con la, digamos, la marea. Todo eso te va llevando a inconscientemente ir construyendo en ti, pues digamos, sí, como esa semilla de la maternalización. Y voy digamos, a lo que han vivido otras niñas que he observado, porque cuando estábamos digamos, en el otro enlace comentaba que yo he tenido la oportunidad de seguir muy de cerca una comunidad muy empobrecida, que estoy segura que es un retrato muy, muy parecido a la mayoría de las comunidades empobrecidas que están en este país. Si bien es rural, es bastante, digamos, rural, creo que refleja mucho un proceso de maternización que ha tenido la mayoría de las niñas, que va acompañada de la sexualización. Y esto va de la mano, o sea, se desarrolla de la siguiente forma. No necesariamente tienes algo tan tierno como una muñequita que te van a regalar a los 3 años, sino que tienes un hermanito chiquito que tienes que cuidar, que es tu muchachito, tienes ya roles que debes desarrollar a una muy, muy corta edad, y sumado a esto, en tu comunidad que te hacen pensar que tú muy rápidamente te vas a convertir en madre. ¿Por qué digo esto? Porque he visto generaciones de niñas y adolescentes, y después mujeres, pasar por este paso de ser cuidadoras de sus hermanos, ser niñas o adolescentes trabajadoras para mantener en parte a sus hogares, y después ser niñas o adolescentes abusadas, o entran en una relación, bueno, digamos, con un consentimiento que ellas podrían creer que tienen, y de inmediato pasan a esta maternidad. Yo creo que vuelvo otra vez como que digamos a mi experiencia, y uno dirá que en realidad es muy, muy, muy rosa y muy bonita, porque la presión es muchísimo más diferente que la que puede pasar una niña o una adolescente o una mujer que no tiene los recursos ni la educación necesaria para enfrentarse a esto, porque incluso no se habla de maternalización. Pero yo, que no tenía tampoco el concepto muy claro durante mi adolescencia y digamos mis primeros 20, los primeros años 20, tengo 29, no se habla de eso, pero si tienes, digamos, cierta noción de lo que quieres y eres como una oveja negra como yo, vas a luchar contra ello. Ejemplo, yo no sé, lo que pasa es que aquí también estamos reunidas muchas mujeres que yo creo que sí nos consideramos, digamos, esas ovejas negras, y que no como a la distancia de lo que les voy a contar ahorita, pero sé que tenemos amigas, primas, etcétera, que deciden en algún momento que ellas, antes de los 30, ellas querían estar casadas y con 3 hijos. Porque, bueno, o sea, sí quiero estudiar tal cosa, pero yo quiero antes de los 30 estar casada y tener mis 3 muchachitos, pues. Y eso era algo que yo vivía constantemente en mi familia. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando me estaba graduando de la universidad, nada más el acto de graduación, y estamos en diciembre, bueno, 24 de diciembre, la familia reunida, todo genial, y una tía llega con sus hijas, mis primas, contemporáneas conmigo, una menor, una mayor, todas con hijos. La menor que yo tenía 2 hijos y la otra tenía 1, y nada, ¿cómo están? ¿Cómo está el tema? Y mi papá le comenta, bueno, nada, María Fernanda se va a graduar ahorita, el acto, no sé qué. Ah, bueno, qué chévere, pero estás quedado porque yo ya tengo 3 nietos y tú no tienes ninguno.
Mi papá se quedó como... Y de verdad agradezco un poco su reacción, porque, digamos, me dio como un poquito de ánimo en el sentido de que, bueno, genial sentirme inconsciente, no sé, bueno, de alguna forma como que apoyada en las decisiones que yo he tomado, de que la maternidad nunca fue para mí una prioridad hasta que lo fue, digamos. Y eso en parte también, si se lo debo decirlo a mi papá, porque una vez cuando estaba muy pequeña, yo fui criada por mi abuela materna es una mujer que se casó muy joven, que vivió para criar a sus hijos, que quería que mi mamá fuese maestra porque una carrera, ¿sabes?, más de mujer, y podía atender su casa. Mi mamá es médico y tiene posgrado. Y recuerdo que una vez mi papá yo estaba así con mis muñecos y yo de repente digo así como, ¿cuándo será que yo me voy a casar? Y mi papá volteó y me dijo, tú no tienes edad para pensar en casarte. Y eso a mí me marcó tanto que yo dije, es verdad, yo no tengo edad para pensar en nada de esto. ¿Por qué yo estoy pensando en esto? Y yo creo que eso, digamos, definió mucho las cosas en las que podía hacer, en qué momento podía hacerlas y cuál era el mejor momento para hacerlas y si de verdad quería hacerlas. No sé si entendieron un poquito ese trabalengua, pero vuelvo otra vez al tema de los privilegios. Yo soy una mujer que ha sido privilegiada y que ha contado con ese tipo de charlas, con ese tipo de intervenciones, y la mayoría de las niñas y las mujeres de este país no lo ha tenido. Y ahí es cuando yo voy a la maternalización como instrumento político también. Porque no es solamente un hecho cultural aislado, social y ya, y esa es la única explicación que tiene. No, tiene una razón también de ser, porque yo creo, y siempre he pensado esto, que esa identidad del ser madre y nada más, o del ser madre por sobre todas las cosas, frena y como que digamos te inyecta una culpa, no sé si de repente de deshacerte de ella, porque definitivamente te lleva a decidir querer eso por sobre todas las demás cosas, porque es algo social que te impulsa a eso. Y eso lo que hace es, para el punto político, lo que hace es que todas las incidencias a nivel laboral, económico y político, en el campo político como tal, no tengas la oportunidad de incidir, porque tu rol y el imaginario que tú ocupas en la sociedad es el de madre. Y cuando no estás preparándote para tu rol de madre, porque también un tema de que las actitudes que tienes y todo esto, entonces estás faltando a ese camino que estás desarrollando. Y eso lo vemos también en todas las esferas. Ejemplo, voy con mi ejemplo. Mi abuelita, Nanda, ¿no tienes novio? ¿Y cuándo vas a tener novio? Mi amor, tú tienes que casarte. Ese es un ejemplo. En las niñas que están, digamos, viviendo, ¿qué pasa también con la mayoría de las niñas que viven en situaciones bastante vulnerables? Que la mayoría de las cosas que ven es su mamá o sus hermanas viviendo en situaciones en las que no han podido desarrollar estudios, en las que no tienen oportunidades laborales, evidentemente, que pueda ayudarlas a surgir, que los mismos hombres de las comunidades las mantienen en ese rol de paridoras de muchachos, porque es así, porque lamentablemente, por lo menos digamos, ese foco de estudio que yo he podido observar, mientras más hijos tengas, eres más macho, y tú sometes a la mujer a un círculo de, ¿sabes?, inescapable maternidad. Y pues no está, creo que no, eso explica mucho también el círculo de pobreza que tenemos, de poco desarrollo, porque creo que esto es algo que también hemos repetido bastante, el 50% de la población del país, del mundo, somos las mujeres, y es fundamental que nos incorporemos a las actividades académicas, a las actividades laborales, porque, bueno, eso digamos que beneficia la productividad de todos como sociedad. Pero hay un sistema que está en contra de esto. Hay un sistema que está en contra de esto porque no hay conciliación
de roles entre padres y madres, porque hay una naturalización de la madre como única cuidadora de los hijos, y porque además es un tema como que digamos que cuando dices que se junta todo, que hasta la ciencia, se decía que la ciencia, la medicina decía que las mujeres tenían un instinto maternal, que eso era instintivo, y no es así. Uno puede desarrollar empatía y compasión, pero eso también lo pueden hacer los hombres, lo pueden hacer. De hecho, yo no quería tener hijos, o sea, yo quise tener hijos cuando quise tenerlos, porque bueno, dije, bueno, aquí está, llegó la persona con la que de repente sí quiero formar familia, estaba enamorada, lo decidimos los dos, ninguno de los dos quería tener hijos hasta que quisimos tener hijos. Y es un tema de formación, es un tema de tener la oportunidad y tener, sí, el acceso a la formación y a las oportunidades de formarte y de crecer. Pero hay un círculo de verdad interminable de maternalización de instrumento político para... Y de verdad es muy triste porque profundiza la pobreza y relega a la mujer a un rol, digamos, infinitamente inferior e invisibilizado, porque es reproducir realmente pues nada, eso, el rol de la mujer simplemente como madre y como nada más, porque ni siquiera como reproductora de valores, ¿me entiendes? Es un tema de que es una anulación completa en ese sentido. No sé si Melan tiene algunas preguntas. Bueno, sí, eso es bastante interesante lo que estás diciendo de la maternalización, porque se cree que nosotras venimos acá a cumplir específicamente ese rol, ¿no? El rol de cuidado, principalmente, porque incluso se dice, bueno, madre no es nada más la que pare, sino todas las que cuidan, ¿no? Entonces siempre bajo esa figura de, bueno, eres mujer, es decir, eres mamá, entonces parece que fuese inherente una cosa con la otra, ¿no? Entonces la sociedad parece como que no sé si usar la palabra sataniza, pero aquellas mujeres que no desean tener hijos o aquellas mujeres que tienen X cantidad de hijos son señaladas. Entonces, hoy yo estaba escribiendo de que las mujeres estamos siempre como en un hilo. La sociedad siempre nos dice, bueno, naciste para ser mamá, ok, ¿no? La mujer cis. Naciste para ser mamá. Como naciste para ser mamá, te voy a decir además qué cantidad de hijos o hijas o hijes puedes tener. No, y además te voy a decir si eres capaz de tenerlo, porque si eres pobre, te voy a culpar de que tengas hijos. Entonces siempre señalando a las mujeres de que puedes, pero no puedes, pero naciste para esto, pero entonces a nivel político yo no te quiero en espacios de toma de decisión en específico, yo te quiero aquí al lado mío repartiendo cositas, cuidando de aquel líder que va a liderar, valga la redundancia, un partido, un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese rol o ese proceso de maternalización es complicado. Creo que trunca muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Como que como que no vemos más allá de lo que significa ser mujer. Incluso es un problema filosófico. ¿Qué es ser mujer, no? Ser mujer es que parir, no creo. Creo que va muchísimo más allá. Marcela Nari, en la última cita de la lámina que me Déjame poner la lámina, mira. Si quieres la pones. Ella, de verdad, creo que si quieren leerla, Marcela Nari es, digamos, sobre maternalización y maternalización como instrumento político, es excelente. La última cita habla de lo siguiente: la maternalización no implica algo obvio, que las mujeres podían ser madres, sino que solo debían ser madres. Esto es más o menos lo que escribe Andrea por el chat. Cualquier otra actividad, deseo, sentimiento ponía en peligro su función maternal. Y ese es el tema de la conciliación entre tu vida personal y tu laboral, o tus aspiraciones fuera de tu círculo familiar, ¿no? De tu familia.
Y yo creo que esta es como, digamos, me gustó mucho esta cita para poner la última porque, como les decía, para mí la maternalización y la maternidad es como digamos, es como algo lineal, ¿no? Y es un ciclo que yo creo que lamentablemente cada mujer reproduce dependiendo del contexto que viva. Y definitivamente, y yo creo que sí, estoy convencida de que todas las mujeres vivimos esto, siempre, para asustarlas de ninguna manera, pero si eres madre, si quieres ser madre, cuando sean madres, si desean serlo, siempre se nos va a culpar de no equilibrar las cosas como tenemos que equilibrarlas, de no hacer las cosas como tenemos que hacerlas, porque si llegamos a interesarnos en algo que no sea la crianza de nuestros hijos y el desarrollo de nuestros hijos, estamos siendo malas madres. Y a mí me encanta eso de malas madres, porque de hecho yo sigo una cuenta de Instagram que se llama el Club de las Malas Madres y tienen un blog fantástico en el que ellas desarrollan sí, sus vivencias y sus experiencias, y también politizaron mucho el hecho de o sea, lo que es la maternidad, porque la maternidad y la maternización son hechos políticos, o sea, hay que politizarlo también, porque tiene una influencia súper, súper pesada en la vida de la mujer, quiera ser madre o no, porque, ok, está bien, no vas a ejercer la maternidad, pero está siendo maternalizada, y sí, eso afecta a tu vida. A mí en todas las entrevistas, en todas me preguntan si he tenido novio y si tengo intenciones de tener hijos. Eso no se le preguntan a los hombres, y eso es un hecho. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que, en el caso de ser madres, me pasó cuando tuve a mis hijos, tenemos que retirarnos, un retiro, reposo posparto, todo este tema, y está esta presión de que no rindes, no tienes tiempo, ya no eres la misma, y es verdad, no eres la misma. Pero el hombre tampoco lo es. Solo que socialmente se está, digamos, si Club de las Malas Madres, socialmente se ha destinado que para el hombre es el éxito y la carrera y el trabajo, y para la mujer es la casa, es la esfera privada. Entonces, no sé, Melanie, si tienes alguna otra pregunta, pero puedo, digamos, hilar hasta a empezar a hablar de la maternidad, siempre volviendo un poquito al tema de la maternalización, porque tiene todo que ver, todo que ver. Sí. No sé si Noelia tiene algo más que agregar con respecto a la maternalización. Creo que como cerrando desde mi punto de vista, yo creo que la maternalización es algo político. Bueno, ser mujer es algo político en general. Es como estamos socializadas, la manera en que estamos concebidas de como que, bueno, vienes acá a simplemente tener muchachos y te voy a explicar además cómo los vas a tener. Entonces, allí, no sé si Noelia va a decir otra cosa. Bueno, la verdad no sé qué más podría agregar, la verdad me parece excelente lo que han dicho y sí, es algo en lo que todas las mujeres de alguna manera, porque como dice María Fernanda, no todas lo vivimos de la misma manera y hasta algunas tenemos ciertos privilegios en esta enseñanza que otros. Pero por ejemplo, en mi caso, cuando era pequeña, yo soy como la niña que ha vivido siempre en la ciudad. Cuando iba a Maracay, que no es tan ciudad como por ejemplo Caracas, que yo iba con mi abuela y ella criaba a una de mis primas, decía, ay, pero Noelia todavía no cocina y no sé qué, pero mira a tu prima cómo ya cocina, lava, esto y lo otro, y en cierta parte eso cuando yo era pequeña me hacía sentir mal, yo como que, perro, no sé hacer nada, y eran esas presiones que te colocan. Entonces, claro, en ese momento hasta cierto punto no le prestas atención, pero ya ahorita se han surgido comentarios, por ejemplo, que yo ya estoy graduada de la universidad, tengo mi carrera, tengo mis cosas, y claro, con esa misma prima ahora me comparan que igual no me gusta porque la hacen sentir mal a ella, aunque ella no lo exprese, ella es una ama de casa ahora y tiene a su hijo, entonces depende ahorita directamente de un hombre. Eh, Son esas situaciones que desde pequeño no nos damos cuenta, pero afectan. Entonces, no está mal que tú le enseñes a un niño o una niña, un niñe, que sepa lavar, sepa cocinar. No, es que se lo enseñes a
todos y cada uno por igual, porque es algo de sobre supervivencia, por decirlo de esa manera. O sea, si tú vives solo, vas a necesitar hacer eso, porque no vas a tener a alguien que lo haga por ti. Entonces, es ese cambio que hay Exactamente. que hacer en la educación. Estoy súper de acuerdo. De hecho, una anécdota súper corta. Mi abuelo, mi familia por parte de papás de Barinas, entonces se podrá imaginar, bueno, el tema del machismo, ¿no? Mi abuelo celebró más las primeras arepas que yo hice en mi vida que cuando me gradué en la universidad. Y es eso, es lo que dice también Andrea, es que te críen para ser cuidadora, o sea, es como te encaminan para ser una cuidadora. Primero de tus hijos, si es que quieres tener hijos, y si no después de tus padres, ¿me entiendes? O de tus hermanos en el transcurso ¿sabes? De tu adolescencia, etcétera. Y bueno, yo creo que, digamos como que repitiendo un poquito lo que también habías comentado, Noelia, sí, yo creo que a pesar de haber vivido eso, somos mujeres que hemos gozado de privilegios porque, como te decía, eh, hay niñas que no, ni siquiera tienen, digamos, ¿sabes? Un espacio para visualizar otra cosa que no sea ser criada y formada para ser eso, madre y cuidadora. No las tienen, no la tienen. De hecho, a mi abuela, la esposa, la mamá de mi papá, yo digo que ella es una feminista que no sabe qué es feminista porque ella se graduó de abogada hace como, este año, perdón, el año pasado, tiene 72 años y siempre ha buscado como que superarse y ella es de las personas que dice, véngase que usted va a estudiar. Y usted va a estudiar, y usted va a estudiar una carrera y se va a graduar de bachillerato y te puedo decir que de las más o menos yo puedo decir que 10, por lo menos 10 niñas han pasado por la casa de mi abuela y 3 se graduaron de la universidad y todas las demás tuvieron hijos antes de los 14 años. Y es lamentable porque es algo que no solamente que a veces no es necesario que vean otra cosa, sino que cuando vuelven a sus casas también es el mensaje que ellas reciben, ¿sabes? El hecho de que, bueno, ahora estás estudiando, ahora te la das la gran cosa, y no sé qué, entonces ves a tu hermanita o a tu primita con un muchachito, y es como el querer pertenecer, porque ese es tu entorno, y es algo muy, muy difícil digamos, de ver, pero bueno, yo creo que mientras nos mantengamos educando y ayudando es fundamental, porque como te digo, de repente es muy bajo el número de 10, 3, pero bueno, son 3 que son tremendas mujeres que quisieron, digamos, y pudieron hacer lo que siempre quisieron hacer y bueno, si quieren ser madres lo van a hacer en su momento. Yo quiero pasar al punto de la maternidad entrando con esto. Muchas veces nuestros procesos de maternalización son, digamos, como que esa presión que se tiene durante el proceso de maternalización, pero a muchas nos las lleva a querer ser madres creyendo que es esa, digamos, esa circunstancia de tener el bebé en los brazos, tipo los comerciales o las novelas o las películas en las que tú estás así inmaculada con tu bebé en brazos y tipo los pañales Pampers y duerme toda la noche y sequito y es hermoso y tienes tu casa perfecta y todo está bien. Y la realidad es que no es así. Nunca, a menos que, bueno, tengas mucho dinero y tengas bastantes nanas o una persona que, digamos, dependas de las personas, de los cuidados de otras personas. Una persona que te limpie la casa, que te cocine y te cuide el bebé, etc. En fin, depende del cuidado de los demás, porque si tú te dedicas a esto sola, no es así. Incluso, aunque tengas ayuda, no es así. No va a ser así nunca. Y muchas veces pasamos, y lo digo, yo considero que fui una mujer extremadamente afortunada, no de las más afortunadas, evidentemente, porque no soy ejemplo Jessica Barbosa, la hermana de Sasha Fitness, que tiene gemelas y sale a tomar tragos y hace ejercicio y pero creo que sí fui una mujer sumamente afortunada durante mi embarazo y el primer año de los gemelos,
porque, déjenme ver cómo les pongo esto. Cuando una tiene hijos, cuando nacen esos niñitos, o sea, el primer minuto, mira, nació tal cosa, tú te das cuenta que todas las cosas que tú arrastras, digamos, durante tu vida, todos los temas de repente de tu madurez emocional, tu estabilidad económica, los logros laborales, etcétera, todo eso te viene, digamos, como que es como, todo eso lo acumulas y vas arrastrando todo eso, y cuando nacen los bebés, tú dices, wow, esta es, o sea, mi vida está aquí. Suena muy enrollado, pero, ojo, no quiero decir con esto que la maternidad es horrible, no. O sea, es algo bello, pero es algo bello si lo deseas. E incluso si lo deseas, tienes que saber que la maternidad es sumamente dura, aun cuando tienes momentos bellos. Vuelvo de nuevo a narrar todo desde mi experiencia y después, digamos, la experiencia que podrán tener otras madres. Las mujeres, cuando apenas nace el bebé, o la bebé, o los bebés en mi caso, entramos a lo que se llama puerperio psicológico. Okay, el puerperio voy a leer esto acá, es la etapa que atraviesa una mujer después de dar a luz y antes de recuperar el estado que tenía previo al embarazo. Hay dos tipos de puerperio, está el puerperio físico y el puerperio psicológico. El puerperio físico, bueno, el tema de los dolores, el cuerpo, el cambio, el acostumbrarse, la barriga, las estrías, la celulitis, etc. Pero, si bien eso obviamente puede afectar bastante en tu psique, yo creo que el puerperio psicológico es el más difícil de llevar. Y quiero decirles esto sin miedo, a ustedes que no tengan miedo. El puerperio psicológico, yo salí del proceso de puerperio psicológico hace nada. O sea, les puedo decir que hace meses. Porque luchamos con el proceso de redefinir nuestra identidad y de ajustar nuestro nuevo rol a los roles que teníamos antes. Y eso es aterrador, realmente. O sea, como mujer, enfrentarte a eso porque tú, obviamente, socialmente, madres, suegras, tías, primas, incluso esposo, creen que eres la misma mujer, ¿sabes? Que nada más tuviste tus muchachitos y ya. Pero resulta que no, que son síntomas que tú vas a vivir de repente no todos, pero los vives en el puerperio, vas a sentir inseguridad, vas a sentir pérdida de identidad, baby blues, una especie como no es depresión postparto, pero es como una nostalgia, es una cosa inexplicable, sentimiento de soledad, tensión, miedo intenso, culpa, mucho cansancio, terror. Yo me sentía aterrada. Yo desde que los bebés nacieron, yo creo que yo las primeras semanas lloré todo el día, todos los días. No porque no los amara, para mí eran la cosa más hermosa, soñada del mundo, pero era el terror de la responsabilidad de tener dos bebés a mi entera, ¿sabes? Disposición, o sea, dependían de mí, o sea, su vida dependía de mí. Y eso es algo que yo tenía conciencia de eso, pero muchas mujeres embarazada, yo estaba consciente, bueno, nada, claro, tener un hijo es una responsabilidad, coño, necesito estabilidad económica, necesito estabilidad emocional, estoy preparada para tener hijos. Me hice la pregunta, sí, estoy preparada, pero muchísimas mujeres y muchísimas adolescentes no lo están. Entonces, su desarrollo emocional y psicológico al momento de quedar embarazadas no está apto para prepararse ante la llegada de uno o varios bebés. Entonces ahí empieza un ciclo de maternidad llevado lamentablemente de una forma, digamos, con bastante peso. No quiero decir mal llevado porque yo creo que todas las madres hacemos todo lo posible y lo mejor para criar a nuestros hijos. Pero cuando estamos arrastrando inmadurez y, digamos, refiriéndonos a
a lo que vivimos en este país: desnutrición, inmadurez, abusos, una crianza basada en violencia, eso es lo que vamos a reproducir. Y sumado a eso está el cuerpo psicológico, pues es muy duro. Realmente es muy duro atravesar absolutamente todo eso cuando te sientes de esta manera. Porque incluso socialmente, las redes de apoyo que se forman por lo general, porque yo sé que hay mujeres que cuentan con redes de apoyo maravillosos, las redes de apoyo por lo general, digamos que están construidas en base a juzgar muchísimo tu desempeño, cómo crees que estás haciendo las cosas. ¿Me escuchan? Porque también se volvió la luz. No sé si me escuchan, creo que sí. Y es realmente cuesta arriba, porque digamos que hay una especie como que, creo que en la cultura venezolana sobre todo, hay una especie como que, digamos, de jerarquía en la que las abuelas son estas mujeres que están guiando tu maternidad y tal, pero muchas veces lo hacen desde la intromisión y de una forma un poco brusca. O sea, no hay una formación como que, digamos, de acompañamiento lineal en el que tú sientas que, sabes, que puedes cometer errores sin ser atacada de una forma tan fuerte y que cuando digas, me siento cansada, no te respondan de repente, bueno, pero no puedes estar cansada porque tienes una, ¿sabes? Esa clase de cosas. Y yo creo que evidentemente es mucho más duro para las mujeres a las que se enfrentan a ser madres solteras, en situaciones de vulnerabilidad, y eso, bueno, podemos verlo. Eso eh, digamos, en COVID lo refleja perfectamente bien también en términos de nutrición. Ojalá saquen digamos, una pestaña, una investigación aparte en términos de salud mental, que me parece que es fundamental, pero yo creo que para llevar la maternidad es necesaria, sumamente necesaria, tener una red de apoyo. Yo creo que lo que más me ha ayudado para llevar mi maternidad de la forma más leve posible ha sido contar con una red de apoyo a la que llegué de la nada, así como que, bueno, es un grupo liderado por una mamá que es psicóloga y ella, digamos, en ese grupo nos juzgamos, nos apoyamos, digamos, nos damos consejos y es un grupo espectacular. Ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Psicocriarte. Ella habla sobre crianza respetuosa, que es, digamos, el tipo de crianza también que yo promuevo, porque para mí una palmada a tiempo es violencia, porque yo no le voy a dar una palmada a tiempo ni a un compañero de trabajo, ni a mi esposo, ni a mi papá, porque, bueno, una palmada a tiempo, digamos, puede ser aplicable a todo el mundo o a nadie. Y para mí un grupo de trabajo, de apoyo es fundamental. Es fundamental, bien sea tus primas, tu mamá, tus amigas, pero yo creo que la terapia y un grupo de apoyo es absolutamente necesario, porque uno, te das cuenta de que no estás sola, que no eres esta mamá que está sola cometiendo estos errores horribles que todo el mundo te dice que qué horrible, ¿por qué lo cargas así? ¿Por qué está así? ¿Y por qué no le cortas el pelo? ¿Y por qué tal cosa? Y dos, porque te ayuda a ver, digamos, qué no quieres hacer o qué sí quisieras hacer. Y bueno, yo creo que todo, tanto maternalización como maternidad, se basa en un tema cultural y educativo en el que, digamos, yo creo que la palabra es conciliar los roles, porque maternidad sola es bastante complicado. Yo entiendo definitivamente, yo sé que yo estoy en un papel privilegiado y yo no puedo hablar por las madres solteras que necesitan dejar a sus hijos, más en esta situación de pandemia, necesitan dejar a sus hijos con alguien, necesitan producir, necesitan llevar el pan a la mesa, y es una situación que no se puede dejar de lado, porque definitivamente necesitamos desarrollar políticas adecuadas para esa grandísima población que tenemos de madres que son jefas de familia, pero para las que no, también se necesitan crear políticas a nivel laboral
ayude a ambos padres a conciliar las tareas de hijos del hogar. Realmente parte de las cosas duras de la maternidad es saberte, bueno, saber que no en mi caso con mi esposo, pero saber que por lo menos todos los demás, todo el entorno cree que tú eres absolutamente responsable de todo lo que tenga que pasarle a tus hijos y nadie más. O sea, si es grosero es porque eres tú, y si es así es porque eres tú. O sea, todo lo malo va a ser tu culpa. Y eso es algo, sí, es algo cultural absolutamente, porque, bueno, como les digo, las criadoras por excelencia. Y, y es algo que definitivamente creo que con nuestro activismo es fundamental que lo vayamos cambiando y vayamos, digamos, introduciendo esa palabra conciliación y más políticas para, digamos, combatir esto, para ayudar muchísimo más a las madres que lo necesitan y para redireccionar digamos, esa cultura maternalista que tienen nuestras niñas y jóvenes encasilladas en roles a los que no necesariamente quieren, digamos, quieren cumplir y no tienen ningún otro tipo de opciones para sus vidas. Bueno, me encantó. Voy a preguntar, aquí hay personas que no son de Venezuela, ¿no? Y ellos quizás no saben, o quizás sí, que nosotros estamos en una emergencia humanitaria compleja, donde ser madre conlleva obstáculos o se profundizan incluso las violencias dentro de los hogares, ¿no? Entonces tenemos madres, mujeres que son la cara de la pobreza, por ejemplo, y lo cual ahorita en Venezuela las mujeres son los núcleos de los hogares, incluso confunden que Venezuela es un sistema matriarcal, no sé qué, pero no, son madres, la mayoría que no tienen la figura paterna, por así decirlo, al lado. Entonces, bajo todo esta problemática, es decir, la crisis humanitaria compleja, más la pandemia, las madres se han visto bastante vulneradas. Y yo no sé si tú, aunque estés en tu situación de privilegio, pero podemos ver, por ejemplo, en Twitter, cuando denunciamos que hay mujeres que no son atendidas en los partos y paren afuera de la clínica o el hospital, mejor dicho, que los hospitales no tienen, claro. No están, no tienen los elementos necesarios para atender a las mujeres. No hay un parto humanizado, no existe. Nosotros hemos contabilizado de 120 femicidios, 8 femicidios que han sido por causas de violencia durante el parto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te has visto? Sí, no. ¿Cómo te has visto tú vulnerada durante toda esta situación o cómo te sientes al respecto? ¿Y cómo ves a otras madres? Yo sé que es una mirada un poco desde el privilegio, ¿no? Yo lo entiendo, pero ¿cómo ves la situación de la mamá, de la madre venezolana acá bajo todo este contexto bastante complicado, ¿no? Bueno, yo creo que digamos que como nos ha afectado a todos el tema de la pandemia, yo creo que las madres jefes de familia solteras son las más afectadas, y sobre todo yo creo que las que están empezando a ser madres, porque como hablamos, tenemos toda una sociedad que te lleva a la maternalización, tenemos un Estado que te maternaliza, que de hecho, digamos que apoya y aupa la maternalización, pero no tienes entonces después las condiciones para ni siquiera parir dignamente. No tienes condiciones para mantener a tus muchachos porque no hay ni siquiera una política de seguridad social en la que tú te puedas apoyar, ¿ok? Una política digna, digamos, bien diseñada, no una cosa como que unos billetes que te pueden dar porque tuviste un muchacho más. ¿Cómo me ha afectado a mí a nivel psicológico? Bastante porque, bueno,
Yo creo que es un tema de tener 2 bebés de la misma edad, de 2 años, que es una edad bastante de desarrollo neurológico para ellos bien importante. Y eso es algo que, como te digo, desde el privilegio, yo lo sé, yo, digamos, tengo el tiempo para leerlo, para ver que mis hijos no están siendo de repente malcriados y no les voy a dar su trancazo porque son malcriados, sino que, bueno, el desarrollo neurológico de ellos es esto, pero hay mujeres que no cuentan ni con el tiempo para leer esto, no les interesa y no tienen la forma de saberlo, porque también ellas fueron criadas así. Entonces, además de que de repente es una extensión inconsciente de un círculo de violencia, las mujeres estamos súper... y si yo estoy expuesta digamos, a estrés y ansiedad, yo lo sé porque también estoy en contacto con mujeres de otras organizaciones que están registrando casos de mujeres de índices de violencia hacia los niños, que está bastante grave, porque muchísimas mujeres que son cabezas de familia tienen que salir a producir, tienen que exponerse al virus, tienen que exponer a sus familias al virus, y bueno, lo que es ser niño, o sea, un niño de repente es irreverente, un niño, entonces se mezcla también lo que yo te digo, muchas veces cuando tú eres madre no estás preparada para ser madre. ¿Sabes? No, a veces eres madre porque, bueno, lamentablemente fallaron los sistemas de protección, digamos, el tema del acceso a los anticonceptivos, es todo un círculo. Si tú lo ves, es todo un círculo. Pero yo sí veo con bastante preocupación que lamentablemente... Por eso dije que sería bueno que se haga un estudio sobre salud mental, porque yo sí considero que las mujeres son las que llevan en realidad la gran carga emocional y psicológica y física incluso de lo que está pasando ahorita, no solamente con la situación del país como estaba antes de la pandemia, sino ahora muchísimo más, y es algo diferenciado. De hecho, en la cuenta Lola Te Cuenta, saca, digamos, desarrolla ciertos puntos en sus posts en Instagram, como la situación, digamos, de falta de acceso a los recursos básicos, y por cómo la pandemia afecta a las mujeres de forma diferenciada, incluso físicamente. O sea, el hecho de que tú tengas que cargar un balde de agua gigantesco, te puede llevar hasta que se desprenda tu piso pélvico, algo así. Entonces, que te sometas a eso, más la presión psicológica que tienes que producir porque tus chamos tienen que comer, más tus chamos que están fastidiados de estar en la casa de repente, y es un tema que te lleva definitivamente a perder la cordura. De verdad no puedo ni siquiera imaginármelo, o sea, sé que no soy la más apropiada para hablar de ello porque no lo vivo de esa manera, pero creo que igual hay que por lo menos intentar dibujar cómo lo están viviendo. ¿Y vas a dar el nombre de la cuenta? Sí, la acabo de escribir, @psicocriarte. Ok, perfecto. Porque aquí te tengo dos preguntas, que bueno, la primera siento que tal vez no sé, tal vez es fuerte porque es un tema fuerte hasta dentro de nosotras en el feminismo. Uh-huh. La primera es, ¿qué opinas sobre la despenalización del aborto? Okay. Y la segunda va más o menos ligada a lo que te hablaba al comienzo sobre algunas aldeas o poblaciones en el Zulia, en cuanto a cómo llevan esas niñas, adolescentes y mujeres su maternidad. O sea, pueden comenzarla desde muy antes y no tienen como el acceso a la educación. Entonces, la pregunta es sobre la maternidad en Venezuela, ¿qué te preocupa y cómo abordarías una posible solución a esos problemas? Ok. Ya va sobre me estoy anotando porque mi memoria quedó afectada después, aunque no lo crean, después de tener a los bebés. ¿Qué me No, preocupa tranquila que a sobre? mí me pasa. Ah, bueno, Sí, te podrás voy a imaginar. empezar con lo más duro. Yo nunca quisiera ser una voz digamos, con el tema de la despenalización del aborto, porque me parece que es un tema bastante controvertido. Y
me gusta tocarlo con mucha mano zurda. Yo, vamos a decirlo, digamos, voy a empezar a construir lo que quiero decir, porque estoy a favor de la despenalización. Porque considero que más allá de un tema de la agenda feminista, debería ser un tema de agenda de salud pública. Es necesario y es urgente, y me parece que esa es la forma en la que tenemos que abordar eso, porque no es un tema, no es como que digamos evitar que las mujeres aborten o no, porque las mujeres mientras puedan van a encontrar la forma, y mientras más recursos tengan lo van a hacer de una forma más segura, ¿ok? Aquí lo que queremos evitar es que las mujeres que no tienen recursos mueran intentando interrumpir su embarazo, ¿ok? Eso es como yo lo veo, o sea, yo estoy hablando exclusivamente por mí, y obviamente respeto a todas las personas que tengan una opinión contraria o parecida o un poco, digamos, diferente. Yo creo que yo, digamos, soy partidaria de que se cree una ley de despenalización de la interrupción del embarazo. Yo sé que hay una ley en discusión, bueno, no en discusión, en proceso de creación, yo de verdad quisiera saber si hay una, porque no he tenido acceso a un proyecto de ley, porque creo que como feministas debemos cuidar mucho el lenguaje que usamos para lograr incidir, y yo creo que esto lo he visto en muchísimos ejemplos de propuestas de leyes en las que, digamos, ha sido polémico el tema, como por ejemplo la legalización de la marihuana en Uruguay, o tenía otro en mente, pero ahorita se me fue, porque es cuidar el lenguaje y es cuidar cómo lo planteas. Por eso y además, y no es mentira, o sea, es un tema de que para mí es un tema de salud pública. O sea, tú tienes que contar la cantidad de muertes de mujeres que hay por prácticas inseguras del aborto. Y esa es una realidad. O sea, no es lo que estoy inventando yo. Y eso simplemente te habla de como que, digamos, la indiferencia del Estado y de los legisladores por la salud reproductiva y sexual de las mujeres. No hay conocimiento de ello y no hay interés. Pero yo creo que la forma, de repente, podría ser una forma, digamos, menos... digamos, como, no quiero decir una palabra como que de repente suene muy chocante, pero una forma de pasarla como por debajo, que es lo que nos interesa, que se apruebe, es promoverla como una ley que no solamente es por el interés de las mujeres, sino que porque yo entiendo, obviamente, es nuestro cuerpo y es nuestra decisión, lo entendemos nosotras que estamos aquí hablando, pero eso no lo entienden ellos, ¿me entiendes? O sea, es una forma de plantearlo que ellos más o menos entiendan y creen que le estamos hablando, no es una forma de engaño, pero sí es una forma de decirles, mira, eso también te interesa, porque si tú quieres, digamos, si tú eres el Estado y tú no quieres seguir recibiendo estadísticas que aumentan de mujeres y adolescentes que mueren por practicarse abortos, entonces, coño, párale a esto un poquito, me perdonan la grosería. Y también creo que es fundamental también exigir, yo me fijé mucho también en el tema de las exigencias que hacían las mujeres argentinas cuando ellas, digamos, se pelearon la aprobación de esa ley, que la educación sexual tiene que ser obligatoria y fundamental, y una educación sexual de verdad, o sea, no por encimita, como nos las daban a nosotras, si es que nos las daban, y es como que el pene es esto y la vagina es esto, ya, y no más nada. No solamente eso, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos de todo tipo. O sea, tiene que ser, digamos, es el tipo de ley que yo me encantaría que digamos, estemos trabajando en ella. Pero sí, definitivamente sí. Será un poco contradictorio porque soy mamá, mamá de dos gorditos, pero... Y si tú me preguntas a mí, no te sabría decir, tú abortas, no te sé decir porque no he llegado a la situación en la que yo tenga que plantearme eso, pero
es absolutamente injusto negarle la oportunidad a alguien que digamos, no por capricho, ni por moda, ni por usarlo como método anticonceptivo, que es lo que mucha gente cree dentro de su ignorancia, necesita interrumpir su embarazo. Eso es lo que creo. Esto lo podemos de repente elaborar. Yo estoy absolutamente convencida de que educación sexual y acceso a métodos van a reducir seguramente muchísimo los números de interrupción del embarazo, pero aún así debe haber una despenalización. Debe haber una despenalización. Con el tema de qué me preocupa sobre la maternidad, me diste el ejemplo de las aldeas del Zulia. Mira, lo que me preocupa más sobre cómo se está llevando la maternidad en zonas especialmente vulnerables, en donde hay niñas madres, prácticamente es el círculo de violencia y de sexualización que viven esas comunidades, porque es muy difícil salir de ellos por la experiencia que tenemos nosotros pensé que en Perú, pasa que en Perú los métodos anticonceptivos son gratuitos. Bueno, aquí no hay acceso a métodos anticonceptivos, pero vuelvo otra vez al tema, discúlpeme que yo estoy muy dispersa. Me preocupa muchísimo, sí, el tema del los círculos de la violencia y de la sexualización, porque como lo vimos en esta comunidad que se llama San Silvestre, es un pueblito en Barinas, lamentablemente hemos observado que son padres y madres, adolescentes, niños, criando otros niños, y estos mismos padres fueron víctimas o de abusos sexuales, o de violencia, o de ambos, que muy probablemente reproduzcan lo mismo, porque no tienen, digamos, no hay ninguna intervención de ayuda psicológica, de educación, que los ayude a salir y a romper ese círculo. No la hay. Y esto lo sé por muchísimos testimonios de muchísimas mujeres que viven ahí. No sé cómo sean las aldeas del Zulia, pero yo sé que los índices de abuso y de violencia también son allá. Y lamentablemente, mientras tengamos niños y niñas o adolescentes criando en esas condiciones y bajo esas condiciones psicológicas, emocionales, vamos a seguir criando generaciones que van a actuar de esa manera, porque no hay ningún tipo de intervención, o sea, no hay ningún plan ni del Estado ni de oposición que se tome la molestia de decir, bueno, a nivel regional vamos a construir un equipo que vaya semanalmente a tal sector y vamos a hablar de tal cosa, vamos a evaluar tal cosa, un equipo legal, psicológico, que aborde, o sea, multidisciplinario que aborde estas cosas. Eso no existe. Eso no existe. Y yo creo que es fundamental. Yo recuerdo que de hecho yo conocí a Melanie y a Victoria y a muchas muchachas de Amnistía cuando hicimos un curso con Georgia Rote en Multinacional sobre el método CISA, y era sobre la elaboración de un proyecto. Y yo recuerdo que el proyecto Mi Mesa era precisamente un plan para abordar la maternalización de las niñas en una comunidad. Elegimos Petare por serla como que, digamos, la más representativa en ese momento ahí en la mesa. Pero eso no existe. Nos dimos cuenta que eso no existe. Y es necesario, es fundamental. Es fundamental. Porque no nos interesa que no solamente nosotras y nuestro círculo y digamos las personas que conocemos, las universitarias o las chamas de tal colegio, sean las que, digamos, tengan no, necesitamos que las mujeres que están en comunidades rurales también encuentren una fortaleza dentro de lo que viven y sus experiencias, encuentren una forma de ser, digamos, esas voceras y salir, romper ese ciclo y convertirse también, no necesariamente identificarse como feministas, pero romper con ese patrón. Sí, bueno, vamos a comenzar a leer lo que tienen
muchachas acá, porque algunas cuentan sus experiencias, lo cual me parece hermoso, porque así tejemos opiniones, tejemos vivencias y bueno, podemos generar otras reflexiones. Tenemos en el link que dice, eso que pasa en las comunidades pobres pasa en la clase media, porque a mi comadre le dieron el rol de cuidado de sus hermanos casi que toda su vida, salió embarazada a los 20 años, no dejó de terminar de cuidar a sus hermanos cuando ella estaba embarazada. Entonces parece que pasamos o sea, siempre tenemos a alguien a quien cuidar, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivamente es como que el rol a desempeñar por sobre todas las cosas. Cuando no se ve otra cosa. Aquí dice Deslivet, en mi caso mis padres no me adelantaron tanto mi unión ni mi maternidad, al contrario, lo retrasaron, pero el hecho de llegar virgen al altar era un mandato familiar. Aquí ya vemos cómo la sociedad crea estigmas sobre nuestros cuerpos, ¿no? De cómo nuestros cuerpos son una forma, en nuestros cuerpos se trazan distintas y formas de dominación, ¿no? Por ejemplo, está este tema de la virginidad, que es un constructo social para dominar tus decisiones al respecto de tu propio cuerpo, ¿no? Y luego ser madre y tener hijo varón era como una imposición. Eso no Sí, nos eso cuenta. veo mucho. Yo sigo en Instagram una ginecóloga que, bueno, fue mi ginecóloga un tiempo, que es maravillosa, y a mí me impresiona ver muchos videos de cuando van a revelar el sexo de papás, ¿qué quieres, varón? Es niña, ay, es niña, es como que, pana, es en serio, Como que es por un tema te va a de traer apellido, dolor es de por cabeza o belleza. algo así. O sea, es toda la construcción que existe sobre el sexo débil, etcétera. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, Andrea pone, y si tienes hijas, pero tienes otras prioridades, también es demonizado. Es verdad. Y Deslisbeth le responde, la maternidad debe ser abnegada y sacrificada, entonces el hecho de ser trabajadora e independiente es motivo de señalamiento. Sí, es como que o eliges el trabajo o cuestiones individuales o eliges la maternidad, ¿no? No puedes elegir las dos cosas. Entonces, si eliges las dos cosas, lo más seguro es que no seas buena madre. Entonces, siempre está ese dilema allí. Es así. Es así, me ha pasado, me han dicho. ¿Por qué no te dedicas dedícate a ellos, pero dedícate a verlos crecer? Y si no quiere, o sea, no es que no quiere verlos crecer, pero si quiero hacer otra cosa, o sea, ¿por Sí, es qué no? una cuestión. Es como, Hay que ¿por qué no puedo replantear. hacer ambas cosas? O sea, y de paso porque es que es también un tema de que la limitación, ¿por qué no puedo hacer ambas cosas? Porque no puedo hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Porque estamos limitadas solamente a eso. Es bueno, es el retrato que se tiene. No, y que por ejemplo muchos tienen a su pareja al lado y obviamente se supone que tú tienes que dividir ese trabajo de crianza con tu pareja, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aquí Julieta pone, creo que igual la maternalización también se vincula mucho con la inicio de la sexualidad, con la única intención de que somos cuerpos gestantes y eso a su vez responde a la lógica capitalista de la reproducción de mano de obra, un poco tendiendo a una discusión de género y clase que al final del día nos oprime. Bueno, entiendo un poco su comentario porque antes yo sé que, bueno, no sé ahora qué tal ese tema de la reproducción como mano de obra, pero yo sé que hace muchísimo tiempo digamos, los hombres, las familias que tenían tierras, etcétera, mientras más hijos mejor porque ellos mismos trabajaban, digamos, su tierra. Esa teoría tiene su lógica, evidentemente. Sí. Y con el tema de cuerpos estantes, bueno, pues sí. Igual que es que yo creo que, por ejemplo, los temas de género no vienen solo. Yo creo que a nosotras nos interseccionan muchas cuestiones, ¿no? Nos viene el tema de clase, nos viene el tema de, sí,
de los cuerpos que están racializados, ¿sabes? No es una cuestión que viene sola, viene acompañada. O sea, por eso la otra vez yo estaba hablando de violencias, porque una mujer le puede atravesar no solamente un tipo de violencia, sino varias porque les interseccionan otros tipos de opresiones. Entonces, creo que lo que está diciendo Julieta sí tiene mucho que ver, por lo menos aquí en Venezuela, los niveles de pobreza son bastante altos. Aquí hay un gran problema político, social y económico, en el cual no vamos a entrar mucho, pero sí es verdad que muchas madres, sobre todo las más pobres, lo ven muy, muy mal. Es decir, aquí cuesta conseguir anticonceptivos, aquí cuesta conseguir pañales, leche, y si están no los puedes pagar. Claro. Entrar a un hospital, incluso del Estado, eso es terrible. Es muy difícil conseguir un hospital en buen estado. Y bueno, muchas cosas más que es difícil adentrarse, es un temita, pero bueno. A ver, aquí siguen diciendo. Cher dice, a mi mamá no la dejaron estudiar una carrera porque en la entrevista dijo que ella no podía No podía por tener... y que no iba a poder rendir. Eso pasa mucho también. Sí. En el trabajo, en todo, de hecho. Hasta en la vida personal. No eres la misma como amiga incluso, no tienes tiempo ya, no, o sea, es como si Sí. fuese menos. Bueno, si no tienen más preguntas, no sé si tienes otra pregunta, Noé. ¿Sabes que estaba viendo en el chat más abajo? Hay como unas preguntas que están haciendo. Ya va, la perdí. ¿Qué piensan, dice Cher, qué piensan de las relaciones madre e hijas y el proceso de maternalización? ¿Cómo puede afectar? ¿Creen que la buena relación madre e hijas es importante? Mira, de nuevo voy a mi experiencia personal, que, bueno, es lo que te puedo contar. La relación con mi mamá siempre fue bastante buena, sobre todo porque yo creo que lo mejor que ha hecho mi mamá es que en cuanto a educación sexual, ella siempre fue súper abierta conmigo y súper clara conmigo, y yo creo que eso fue fundamental para mí, para yo decidir, digamos, hacer las cosas con el mayor cuidado posible y al momento en el que yo quise hacerlas. O mamá, hija. Claro, estamos hablando de mamá e hijas porque está un tema de maternidad y maternalización. Pero yo no sé, no sé si es un tema cultural. En ese sentido, de repente sería bueno como investigarlo un poco más, porque mi relación con mi mamá cambia muchísimo desde que yo me hice madre. Porque mi mamá siempre era muy, bueno, ella misma, mi mamá, bueno, logró estudiar medicina, conmigo, cuando mi mamá se graduó yo tenía 1 año y pico, 2 años más o menos, tiene 2 posgrados, trabaja, investiga, etcétera, y ella siempre intentó que yo, de ninguna forma obligado, pero digamos que cuando tú muchas veces, a veces sí, a veces no, pues, digamos ese ejemplo, a veces quieres seguirlo, yo intenté seguirlo, en el sentido de que mi prioridad eran mis estudios y me encantaba salir, que si bueno, sabes, como cualquier adolescente o mujer joven, estás con tus amigos y sales y tomas y echas broma, porque mi mamá fue una madre joven, fue, digamos, para los planes que ella tenía, ella fue madre a los 25 años, y ella siempre me decía, yo hubiese querido planificarlo y de repente hacerlo de otra manera, de ninguna manera. Evidentemente ella nunca dijo, obviamente te amo, te adoro, es lo más bello de mi vida, etcétera, pero también de eso va el tema de la maternalización y la maternidad, no, el tema de la planificación. Es muy importante. ¿Cómo puede afectar las relaciones de madre e hijo en el proceso de maternalización? Yo creo que tiene que ver, sobre todo cuando de repente o tienes hermanos varones
por la cultura en la que vivimos, o de repente con las parejas que tengas, uno como hija, porque siempre hay como una tendencia, y lo leí Barrio que dijo, lo puso María Fernanda, de que no solamente eres mamá de tus hermanitos, sino también a veces de tu pareja o de tu novio. Y ahí vamos de nuevo a cómo criamos a las niñas y a los niños, ¿no? A las niñas las creamos para ser cuidadores, y a los niños los criamos ¿para qué? Para simplemente producir, pero no, no recuerdo quién, creo que fue Noelia, no recuerdo ahorita quién fue quien lo dijo. Esas habilidades de cocinarte, lavar tus cosas y mantener un orden no son para, digamos, prepararte para la maternidad o la vida en pareja, no, son habilidades que te preparan para la convivencia, y eso es todo. Y yo creo que el proceso de maternalización se puede dar entre madre e hijas cuando entras a ese campo de, bueno, tienes un hermanito o tienes una pareja, y entonces tu mamá de repente puede empezar con el tema de, bueno, pero cocínale porque él no sabe. Me pasa porque tengo un hermano de 14 años que cumplió años hace 2 días, y el hecho de que yo a los, no sé, 10 años, yo me comía tal cosa y fregaba mi plato, por ejemplo, pero entonces él no puede fregar un plato. Pero frégalo tú porque él es un niño, no. ¿Me entiendes? Es un tema, o sea, se infantiliza al niño, y a la niña se la lleva desde muy pequeña el proceso de cuidadora. Yo, a pesar de esto, sí creo firmemente que la buena relación entre madre e hijos es muy importante, más allá de cómo se lleve el proceso de maternalización, que yo creo que es inevitable, a veces es un poco más suave, pero como te digo, con mi mamá fue de una forma muy diferente, como puede haber sido con sus madres, o con las madres de las muchachas que están en la comunidad en San Silvestre, Marina, pero sin embargo yo creo que gracias a esa buena relación, digamos, me llevo lo que pude aprender sobre temas de autocuidado, de valor, y sobre todo digamos, de conocimiento sobre mi sexualidad. Eso es lo que más me puedo llevar. Yo sí creo que una buena relación madre-hijo, además yo creo que si quieres ser madre tú como tal, te ayuda en tu proceso de maternidad cuando decidas hacerlo. Sí. Bueno, esa era la última pregunta, ya llevamos 1 hora aquí. Muchas gracias a todas, todos, y bueno, y disculpen por la situación. Sí, el señor. Y todos, claro, Andrea. La situación del señor, o que entró el señor, o no sabemos quién era. Esperemos, voy a intentar tomar otras medidas de seguridad. No sé qué más medidas de seguridad me pueden recomendar para realizar este tipo de cosas. Creo que le ha pasado mucho. Sí, no sé, he pensado usar YouTube, porque en YouTube no pueden ingresar a la sala. Pero ¿cierto? Claro, a mí me gusta más como que el contacto un poco más directo. Entonces, Sí, pero voy a tener que hacerlo por YouTube para que la gente no ingrese a la sala, sino que sea de libre difusión. Porque, ay, qué bella. Bellas todas. Y bueno, hasta aquí. Y muchas gracias por asistir. Recuerden seguir a la red de mujeres de Amnistía Internacional, la red Miranda, que Mafer es la monitora, que la consiguen por todos lados, así, Ukira. Y bueno, muchas gracias y disculpen lo malo. Sí, gracias.